Hola, feliz sábado. Mi nombre es José Luis Bello. Para aquellos que no me conocen, fui miembro de la iglesia de Nesa hace aproximadamente 15 años, que es el tiempo que no he podido ver a mis hermanos. Quiero agradecer de manera especial a la hermana Sofi Martínez, que fue la que me hizo la invitación para poder acompañarlos en esta mañana. También quiero agradecer a todos los hermanos que se acuerdan todavía de un servidor. Entre los hermanos que yo recuerdo de la iglesia de Nesa, tengo a la familia de la hermana Sofi, claro, a la familia Martínez, a la familia Cienfuegos Roblero, a David Hernández y su esposa también, la familia Hernández Roblero, a Marta, Octavio, tengo a la hermana Paula, que me acuerdo mucho de ella, al hermano Irineo, al hermano Víctor García. No sé si sigan todavía en la iglesia de Nesa yo he visto que han abierto, creo, otras iglesias o filiales. También a nuestro hermano Bernabé, ¿verdad? Y así me acuerdo de muchos de ustedes cuando estuve ahí en la iglesia como parte de la membresía. Pero bueno, no es el punto al que vengo. Me han invitado a que platiquemos un poco acerca del tema "No temas, yo te ayudo", ¿verdad? Y eso va en relación a lo que estamos viviendo hoy en día. Ustedes, me imagino que al igual que nosotros aquí en los Estados Unidos, están cumpliendo una cuarentena en casa. Algunos de ustedes quizá ya estarán aburridos, cansados, pero eso es necesario. Y algunos estarán todavía intranquilos, escuchan, ven noticias y se ponen más inquietos porque piensan que a algunos de ustedes les pueda tocar, y Dios no lo quiera, ¿verdad? Que así sea. Vamos a hablar en esta mañana acerca de algunas historias donde Dios intervino con la humanidad para poderlos ayudar. Pero antes quiero que leamos el capítulo 12 de Daniel, versículo 1. Dice de la siguiente forma: "En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Será tiempo de angustia, el cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro". Ya desde las profecías de Daniel se nos hablaba de tiempos angustiosos. ¿Qué les parece si inclinamos el rostro para orar y pedir la bendición de Dios? Gracias, Padre Celestial, te damos en esta mañana de tu santo sábado, porque permite, Señor, que este grupo de tus hijos podamos encontrarnos para escuchar y abrir tu palabra. Que tú nos des, Señor, sabiduría, que tu Santo Espíritu, Señor, inunde nuestros hogares, que nos dé la misma tranquilidad y confianza como obraste en el pasado con tu pueblo. Condúcenos, Señor, a través de estos últimos días por el camino seguro para reencontrarnos contigo. Permite que las familias de tu iglesia, Señor, sean protegidas. Dale su pan como lo hiciste con Elías, Señor. Dale la tranquilidad y la paz que prometiste a través de tu Hijo Jesucristo, Señor. Él dijo: "Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy". Que esa paz inunde nuestros hogares, Señor, y que esa paz sea la que nos mantenga vivos hasta el día de tu venida. En tus manos benditas nos ponemos, Señor. Bendice tu palabra que ha de ser abierta en esta mañana. Y, Señor, danos sabiduría para que tu Santo Espíritu nos dirija. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hemos leído una porción de la palabra de Dios en el libro de Daniel, y donde habla precisamente en tiempos difíciles que iban a acontecer en este mundo, ¿verdad? Tenemos nosotros los adventistas y todo el mundo cristiano acontecimientos históricos que sucedieron en la palabra de Dios. Uno de ellos fue cómo Dios libertó a su pueblo de la esclavitud en Egipto, y Dios escogió a un líder. Dios usó el instrumento especial llamado Moisés, ¿verdad? Criado bajo la tutela de la hija de Faraón, en las mejores escuelas, con los mejores sabios de aquel entonces. Pero llegado su momento, Dios lo rescató o lo reclamó, porque era parte de los hebreos, ¿verdad?, para poder ser el libertador que ellos esperaban. Y, hermanos, con mano poderosa Dios dirigió a Moisés y a su hermano Aarón para que pudieran defender a la nación israelita de manos de Faraón. Y me refiero básicamente además de las 9 primeras plagas, a la 10ª, que fue la especial,
donde Dios dio instrucciones a su pueblo para que se preparasen. Esa noche el ángel de Jehová descendería a la tierra para poder matar a todos los primogénitos. El pueblo de Israel estaba asustado, tenía miedo, así como nosotros hoy en día lo estamos viviendo. Pero Dios le dijo a Moisés que no tuviera miedo, que se preparara, y le ordenó que pusiera en los dinteles de sus puertas y ventanas sangre, para que el ángel reconociera quienes estaban confiando en la sangre expiatoria de ese cordero que iba a ser sacrificado, para que el ángel no pasase por ese hogar y no hubiera mortandad. Así nosotros también debemos encomendarnos para que el ángel de la destrucción de esta pandemia pase de largo de nuestras familias y de nuestros hogares y podamos tener la tranquilidad de que Dios tiene la protección. También recuerdo el acontecimiento cuando la reina Esther y su tío Mardoqueo, ¿verdad?, habían sufrido la amenaza de que su nación iba a ser destruida. Y cómo Dios intervino a través de Mardoqueo y después a través de la reina Esther para que declarasen ayuno de 3 días, ¿verdad?, para que la reina se pudiera presentar delante del rey y pudiera pedir la salvación de su nación. Dios intervino de manera milagrosa también y Dios protegió a su pueblo también en aquella ocasión. ¿Qué es lo que nos enseñan entonces estos acontecimientos? Que Dios siempre va a advertirnos las cosas cuando van a suceder. Esta pandemia también, la hermana Juá ya había dicho que iban a suceder en el tiempo del fin, pandemias, guerras, y no deberían de espantarnos, al contrario, deberían darnos ánimos, como dice la palabra del Señor, levantar vuestras cabezas, erguíos, porque la venida del Señor es próxima. Tenemos advertencias que nos fueron dadas como, por ejemplo, en el primer gran diluvio universal, Dios le habló a Noé, se comunicó con él para advertirle que la tierra iba a ser destruida por un diluvio universal. Noé tuvo paciencia para predicar durante 120 años, pero ¿cuál es la cuestión en la historia de Noé? Que Dios le planteó sus planes a Noé antes de que sucedieran, ¿verdad? Noé hizo el trabajo porque él también fue un siervo escogido. Nuevamente volvemos a la misma imagen y quiero que vayan enlazando el tema de esta mañana con relación a esto, hermanos. Nosotros no tenemos que sentir el miedo y la confusión de los demás. Dice el apóstol San Pablo en 1 Tesalonicenses 4:13, no queremos, hermanos, ¿verdad?, que ignoréis acerca de los que duermen como los otros que no tienen esa esperanza. Así es que nosotros sí tenemos esta esperanza, hermanos. Tenemos que estar preparados porque las cosas van a ponerse en un futuro cercano un poco más complicadas. Y nosotros debemos aprender a confiar como lo hizo Moisés, como lo hizo Mardoqueo y Esther, como lo hizo Noé, como lo hicieron tantos otros personajes bíblicos cuando Dios les advirtió de la destrucción inminente de ciertos lugares, o de plagas, o de pandemias. En el caso de Lot, Dios le advirtió, sal tú y tu familia de este lugar porque el lugar va a ser destruido, ¿verdad? A nosotros se nos ha advertido que salgamos de las grandes ciudades, que salgamos de los lugares donde la población está corrompida, porque en un futuro ellos mismos van a darnos la espalda y nos van a perseguir. Muchos vamos a ser encarcelados. La hermana White en el libro de Eventos de los Últimos Días nos advierte que quizás incluso muchos de nosotros tengamos que ser muertos como mártires por defender la verdad. Algunos siempre se preguntan, ¿será que Dios me va a proteger en el tiempo de fin? ¿Ya no va a haber más muerte? Bueno, Dios sí, en efecto, porque esa es la confusión de muchos, ha prometido su protección, pero una vez, hermanos, que el tiempo de gracia haya finalizado y que los hijos de Dios hayan sellados, cuando los 4 ángeles desaten los vientos alrededor de la tierra, entonces se van a desatar una serie de calamidades que no tenemos, dice la hermana White, ni imaginación de lo que se aproxima. Pero para aquel entonces, el pueblo de Dios, ahora sí, hermanos, seremos protegidos por los santos ángeles del Señor. Tendremos la protección, ya la espada no se va a levantar contra nosotros, sufriremos angustia, ¿verdad?, como la angustia de Jacob, pero la promesa divina por medio de la profetisa del Señor es que seremos en esos días protegidos, hermanos. Muchos, dice la sierva también a sí mismo, descenderán a la tumba antes de que estas cosas acontezcan, como misericordia por parte de nuestro Dios, porque Él sabrá que muchos de nosotros quizás no tengamos las fuerzas para poder soportar todas estas pruebas.
Pero aquellos que sí la tengamos, hermanos, tenemos que sobrevivir para poder seguir dando el Evangelio hasta el último minuto que nos sea permitido, Señor, hermanos. Porque cuando el tiempo de gracia termine y el Señor retire su espíritu de esta tierra, entonces las huestes de las tinieblas van a ser desatadas. Y nosotros, finalmente, como dice la sentencia apocalíptica, el que es justo sea justo todavía y el que es injusto sea injusto todavía. Entonces, hermanos, nosotros los que practicamos la justicia debemos vivir bajo esa misma característica, para ser justos delante de Dios a pesar de que el Espíritu ya no esté entre nosotros. Bueno, a los discípulos también se les advirtió que Jesús iba a ser crucificado. Él mismo les dijo que iba a ser tomado de entre ellos, que iba a ser azotado y que iba a ser crucificado hasta la muerte. Y que después de 3 días él iba a resucitar. Cuando los discípulos escucharon esas palabras de su maestro, pronto las olvidaron porque ellos no esperaban que el Mesías, que ellos habían tanto esperado durante siglos, iba a ser muerto de esa manera. Más bien ellos esperaban al Mesías para que pudiese finalmente levantar nuevamente el trono de David y hacer de la nación judía una nación poderosa, que pudiera expulsar a los romanos, que fuese grande de todas las naciones. Esa era la visión que tenían los discípulos, igual que el resto del pueblo israelita. Pero cuando Jesús fue muerto, hermanos, y resucitó como lo prometió, después se le apareció a los discípulos para explicar las cosas como habían acontecido y cómo habían sido predichas por la profecía. Hermanos, las cosas siempre van a ser prevenidas por Dios por medio de su palabra. Por eso en esta mañana o en esta tarde yo les insto que no dejemos de abrir nuestras santas escrituras, que agarremos un libro de la hermana White ahora que estamos en cuarentena, que no nos encerremos en la casa a ver solamente películas o programas que nos entretengan. Hermanos, yo tengo la televisión aquí a mis espaldas, no porque yo vea programas de televisión porque ni tiempo tenemos. La uso porque todos los sábados, hermanos, hago mi grupo pequeño ahora, dando conferencias a través de este mismo medio online para poderles enseñar y darles tranquilidad por medio de la palabra del Señor. Advertirles lo mismo que a ustedes que les estoy diciendo en esta mañana respecto a las cosas que van a sobrevenir a este mundo. Dice la hermana G. de White en Notas Biográficas en la página 216, no tenemos nada de qué temer al futuro, a menos que olvidemos la manera como Dios ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Hermanos, si nosotros nunca olvidamos cómo Dios protegió a su nación en el pasado, también debemos confiar que hoy en día Dios nos va a dirigir de la misma manera y nos va a proteger, ¿verdad? Pero al igual como en el pasado, Dios siempre utilizó instrumentos elegidos para poder advertir y proclamar su mensaje antes de la destrucción. Hoy en día también, hermanos, por favor, tómenlo en cuenta. Ustedes y cada uno de nosotros somos esos instrumentos. Somos el Elías esperado del tiempo del fin. Somos el remanente del pueblo de Dios que tenemos que levantar nuestra luz, hermanos, para poder predicar la palabra del Señor. En Lucas 11:33 el doctor dice, nadie cuando enciende una lámpara la pone en un sótano debajo de una vasija, sino sobre un candelero para que entre la luz y la vean. Hermanos, ustedes y yo somos la luz para este mundo. Y no es hora de escondernos, como dice la palabra, es hora de levantarnos para alumbrar a aquellos que no conocen esta bendita esperanza y esta misma paz que el Señor nos comparte. Nosotros como pueblo tenemos muchas promesas escritas en su santo libro. Quiero leer algunas de ellas. Por ejemplo, aquí en el Salmos 46:1 dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Es una hermosa promesa que Dios nos da para darnos la garantía de que en medio de esas tribulaciones Él siempre estará a nuestro lado. Leemos más adelante en el mismo capítulo 46 de Salmos, versículo 7 dice, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob, ese mismo Dios que protegió a Abraham, ese mismo Dios que protegió a Isaac, que protegió a Jacob y que ha protegido siempre a sus remanentes, el mismo que promete su protección para nosotros hoy en día. Tengamos esa seguridad, hermanos. Isaías 43:2, ¿quién no ha escuchado este versículo tan hermoso? Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán.
Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Salmos 91, 5 al 7, uno de mis favoritos. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya, hermanos. Quitémonos las imágenes de la televisión, donde vemos muertos en todas partes del mundo, algunas en las calles, y eso nos atemoriza. Eso solamente nos va a confundir, hermanos. La palabra del Señor es bien clara. Ni de pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000, y yo diría más bien miles, ¿verdad?, que han habido alrededor del mundo. Dice la palabra, y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Esa es su promesa divina. Que el Señor nos dé sabiduría para podernos conducir y alertar a otros que Dios tiene esta misma promesa para ellos. Nosotros, hermanos, somos el Moisés, somos la Esther, somos el Noé, somos el Elías que predicó en tiempos de paganismo, en tiempos de apostasía dentro de la nación israelita. Somos el Juan Bautista que allanó el camino para la venida del Mesías. Nosotros tenemos que allanar el camino para la segunda venida de Cristo también, hermanos míos. Hermanos, nosotros somos esa luz que te iba a alumbrar en las tinieblas. No tenemos por qué escondernos. Pero algunos se va a preguntar, bueno, sí, hermanos, las palabras del Señor son muy bonitas, son espirituales y son muy ciertas, pero ¿cómo ahorita, en medio de esta pandemia, aquí encerrados en casa, puedo yo hacer algo por alguien? Bueno, hermanos, uno de los medios por los cuales yo le estoy en esta mañana compartiendo la palabra es a través de la media. Yo estoy usando en este momento una grabación para que ustedes puedan disfrutarla en casa, pero asimismo, yo sé que muchos de los jóvenes, de los adultos mismos, tienen canales como Facebook, tienen YouTube, tienen Messenger, tienen WhatsApp, tienen mensajes, teléfono. No es necesario que conozcan tecnología, con que usted sepa hablar por teléfono. Yo a veces pienso, si usted le llama a sus compañeros de trabajo, si acaso no estuviera trabajando, o a sus vecinos que no ha visto, o a los hermanos que han dejado de ir a la iglesia, y les echase una llamadita, hermanos, y le dijera, hermano, yo sé que quizás estás preocupado, pero quiero decirte que el Señor ha prometido en su palabra la protección para su pueblo. ¿Me permites que ore por ti? Si tú me permites que ore por ti, el Señor también alcanzará y extenderá su manto para protegerte en estos días difíciles. Hermanos, de esa manera podemos alertar a muchos. Y si no tenemos medio o no queremos hacerlo por teléfono, hermanos, todos en casa tenemos alguna revista, algún librito, algún folleto. Salgamos, dejémoslos enfrente de las puertas de sus vecinos, de su vecindario. Hagamos hora misionera, aunque nadie les abra en este momento, pero ellos van a ver que hay un mensaje de esperanza para este mundo en esta generación. Así es que si hay forma de advertir, si hay forma de trabajar y hacer la obra. Dice la hermana Helen White, el mundo se está volviendo más y más anárquico. Pronto una gran angustia sobrecogerá a las naciones. Una angustia que no cesará hasta que Jesús venga. Así es que si usted pensaba, hermanos, que esta pandemia será el fin de todo, no. Esta pandemia cuando termine, si acaso termina, dice la sierva del Señor, que las cosas van a venir de mal a peor. Así es que nosotros tenemos que prepararnos para poder hacer el trabajo. Dice, estamos en vísperas del tiempo de angustia y nos esperan dificultades apenas sospechadas. Joya de los testimonios, tomo 3, página 306. Sigue diciendo, nos hallamos en el mismo umbral de la crisis de los siglos. En rápida sucesión se seguirán unos a otros los castigos de Dios, e incendios e inundaciones, terremotos, guerras y derramamientos de sangre. Hermanos, ¿cuántas guerras no escuchamos allá por Asiria, Medio Oriente? Guerras, amenazas de guerras entre Norcorea, Estados Unidos, con Rusia, no sé, hermanos, tantas cosas, incendios que vemos que han ocurrido en la Amazonía de Brasil, en Estados Unidos, en el mismo México y otras naciones, inundaciones, terremotos, no tengo que decírselos, ¿verdad? Los terremotos están muy al día en la Ciudad de México y siempre con la preocupación de cuándo vendrá el próximo. Pero hermanos, esto la hermana White dijo que iban a suceder en una sucesión continua a partir de ahora, y esto es para que nosotros podamos despertar. Ese es el único propósito por el cual Dios envía todo esto. Dice, en las escenas finales de la historia de esta tierra, la guerra prevalecerá, habrá epidemias,
mortandad y hambre. Las aguas del abismo rebasarán sus límites, incendios e inundaciones destruirán la propiedad y la vida. Deberíamos estar alistándonos para las mansiones que Cristo ha ido a preparar para los que le aman. Maranata, el Señor viene, página 172. Dios tiene un propósito al permitir que todas estas calamidades sucedan. Son uno de los medios para llamar a los hombres y mujeres a la reflexión. Eso somos tú y yo, hermano. Mediante fenómenos insólitos a través de la naturaleza, Dios expresará a los incrédulos agentes humanos aquello que ha revelado claramente en su palabra. Manuscritos Luises, tomo de libro 10, página 279 del año 1902. Así es que, hermanos, nosotros como pueblo sí tenemos esperanza. Nosotros como pueblo escogido de Dios tendremos protección, hermanos, si nosotros la clamamos. Nosotros como pueblo tenemos una verdad que compartir. Nos hace falta valor, nos hace falta ánimo, pero por sobre todo nos hace falta, como decía nuestro Señor Jesucristo, ayuno y oración. Si nos colocamos nosotros hoy en día en las manos del Salvador, veremos cumplida su promesa en nosotros y seremos parte, hermanos, del último pregón en esta tierra, donde todas las naciones, inclusive algunas otras religiones, van a acercarse a escuchar nuestra verdad y se van a convertir al adventismo. Hermanos, esperemos que el Señor nos bendiga, esperamos que el Señor nos dé ánimos, que no nos contagiemos con los demás. Yo recuerdo las primeras escenas, porque lo vi, muchos de los hermanos de la iglesia, en lugar de correr a leer las profecías para ver lo que estaba aconteciendo, corrían a los almacenes para abastecerse de papel de baño, corrían a los almacenes para abastecerse de este líquido antibacterial, ¿verdad?, que ahora es muy cotizado. Nos estamos dejando llevar por las calamidades, por los temores. Vemos que las cosas suben de precio, nos angustiamos. Pero, hermanos, Jesús nos ha prometido paz y tranquilidad. Pero asimismo Él reclama hoy en día que te levantes, que seas el Elías, que seas el Moisés, que seas el Noé, que seas la reina Esther, que seas el Juan Bautista, que cumplas tu mensaje del tercer ángel, que seas tú el que imparta la verdad a aquellos que te rodean. Dios quiere que seas bendición y que no seas maldición a través de transmitir todos estos temores y angustias. Que el Señor te bendiga en esta mañana y me da mucho gusto haber poder compartido este mensaje con ustedes, mis hermanos, en la iglesia de Nesa. Yo siempre digo, salí de Nesa, de Minnesota, decimos aquí, salí de Minnesota para llegar a Minnesota, que es donde estamos. Que el Señor le bendiga, hermanos, y que nos dé la tranquilidad y la confianza de que Él estará a nuestro lado. Amén.